Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por sintonizar otro foro más de Conéctate e Involúcrate, organizado por las organizaciones juveniles Conectados con Guate e Involúcrate. Para el foro de hoy vamos a tener un tema de alta importancia que no se comenta mucho, pero que igual es importante que lo discutamos un poco, y es la migración, especialmente de guatemaltecos hacia Estados Unidos. Sabemos que miles de conciudadanos migran en busca de mejores oportunidades y mejores condiciones de vida. Sin embargo, por la actual pandemia, muchos de ellos han sufrido consecuencias y no han tenido la atención necesaria por parte del gobierno de Estados Unidos. Cuando algunos son deportados, tampoco son recibidos con las medidas de seguridad apropiadas por parte del gobierno de Guatemala. Entonces vamos a discutir cómo la pandemia del coronavirus ha afectado la migración y ha tenido impacto en los ciudadanos guatemaltecos. Por otro lado, también vamos a comentar un poco de la ejecución del presupuesto de Guatemala y cómo el gobierno ha fallado en algunos aspectos en cuanto a su rol para proteger y tomar las medidas de seguridad a sus ciudadanos en la situación actual. El día de hoy tenemos como invitados a la licenciada Telma Aldana, ex fiscal general del Ministerio Público, a Alfonso Pérez, que es presidente de Alianza Guatemaltecos Unidos, y a Ronaldo Córdoba, que es activista migrante. Y como moderador tendremos a Edgar Gutiérrez, que es estudiante de maestría en investigación y ciencias políticas. Los dejo con ellos y no olviden que Conectados con Guate e Involúcrate son organizaciones ajenas a lo que se va a mencionar en el foro de hoy. Muchas gracias, Jimena, y bienvenidos todos de nuevo a este foro. Gracias a ambas organizaciones, a Conectate con Guate e Involúcrate. Este es un foro maravilloso con invitados fantásticos, entonces pues vamos a disfrutar. Eh, si quieren empezamos este como primer bloque, le dedicamos unos 15 minutos a que ustedes, invitados, cuenten sus experiencias como migrantes. Y una pregunta un poco breve para todos, solo para introducir y poner en contexto su experiencia, que nos cuenten cuál fue la razón principal por la cual migraron hacia Estados Unidos. Si quieren podemos empezar con, bueno, con quien sea. Telma, tal vez. Gracias, Edgar. Buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento a ustedes por esta entrevista, jóvenes universitarios, emprendedores, a quienes queremos apoyar siempre. Yo salí de Guatemala para salvar mi vida. Muchas gracias. Pues, Hola, buenas noches, Jorge. Es un gusto y placer estar aquí con ustedes esta noche. Y para todos y cada una de las personas que nos están viendo en vivo, también desde el estado de Pensilvania, Estados Unidos, les doy un fuerte abrazo virtual. Creo de que de una u otra forma la visión que teníamos y tenemos todos los que somos de diferentes países, en este caso guatemaltecos, emigramos por muchas razones. La mayor de todas es por buscar oportunidades. La migración de Guatemala y en muchos países no es solo edades tempranas ni edades medianas, sino que es de todas las edades. Pero una de las mayores razones es por falta de oportunidades que en nuestros países pues no las obtenemos y nos toca migrar a muchos nos toca migrar a diferentes países. En este caso, a mí me tocó migrar para Estados Unidos, donde pues me siento contento de haberlo hecho por una parte de la cual conseguí oportunidades de las cuales en Guatemala pues no se ven. En Guatemala estamos cero de oportunidades para muchos de nosotros que nos obligan a migrar a diferentes países. Aquí las oportunidades son diferentes, son más sensatas, las oportunidades son mayores, las oportunidades son varias y tenemos muchos, muchos caminos de los cuales podemos optar el que querramos. Tenemos esa oportunidad y esa dicha de decir, podemos lograr un triunfo en este país del cual
como repito, no tenemos la oportunidad de decirlo en Guatemala. Muchas gracias. Y Alfonso, ¿usted por qué migró hacia Estados Unidos? Muy buenas tardes. Primero les agradezco la invitación por estar acá en este foro. Y pues como lo dijo Ronaldo, una de las razones por las cuales nosotros decidimos emigrar a este país es en búsqueda de una nueva oportunidad, en búsqueda de darle un mejor estilo de vida a nuestros familiares, nuestros parientes que están allá en Guatemala. Y por supuesto, para poder desarrollarnos personalmente, superarnos, agarrar más conocimientos y estrategias para poder un día retornar a nuestro país y darle una mejor calidad de vida a nuestros familiares. Perfecto. Aprovechando, ahora voy a hacer preguntas un poco más dirigidas y aprovechando, Alfonso, ¿por qué no nos cuenta cómo su experiencia como migrante le ha cambiado su perspectiva sobre la realidad social de Guate, si es que le ha cambiado la perspectiva? ¿Cómo Pues se ve Guatemala desde afuera? Efectivamente, me ha cambiado la perspectiva, puesto que cuando yo estaba allá en Guatemala, pues tenía un buen trabajo, estaba estudiando en la universidad, pero las oportunidades de poder sobresalir y tener una mejor calidad de vida fueron las que me hicieron emigrar a este país. Estando en este país, tenemos que empezar desde cero, máxime si no venimos con un estatus migratorio regular, se nos es más dificultoso el poder accesar a fuentes de trabajo. Entonces, como guatemaltecos chispudos, los chapines somos chispudos, nos las ingeniamos y empezamos a trabajar por nuestra cuenta propia. Entonces, el empezar a trabajar por cuenta propia y no depender de un sueldo o de un salario hace ver la diferencia que estamos acostumbrados en Guatemala a acomodarnos en buscar un trabajo y tener un salario semanal o mensual. Acá pues los gastos son más altos, obviamente. La gente en Guatemala ve que ganamos en dólares y lo multiplica por 7.8, que es el valor de la moneda del quetzal ante el dólar. Sin embargo, esa conversión también se debe de hacer en los gastos, porque acá nosotros tenemos que pagar renta, tenemos que comprar nuestra comida, pagar nuestras utilidades de la energía eléctrica, el gas, el agua, cosa que la mayoría de guatemaltecos, pues allá en Guatemala, el tener una propiedad, el vivir en una casa propia, hace que esos gastos sean menores. Entonces acá, pues, así como se gana, así se gasta. Entonces nos vamos acomodando a un estilo de vida que es diferente a como estábamos acostumbrados a vivir en Guatemala. Segundo, tenemos un poder adquisitivo mayor, puesto que aquí las oportunidades cada día están ahí y solamente es de que nosotros las trabajemos y las aprovechemos. Entonces, al empezar a enviar las remesas hacia Guatemala, $1 equivale a 7.8 quetzales, $100 son 780 quetzales. Entonces, es mucho más fácil poder proveerle a nuestra familia con la moneda de acá para que ellos puedan allá subsistir por lo menos con los alimentos. Pero al empezar a trabajar acá y al empezar a buscar otros connacionales que están alrededor de nosotros, nos empezamos a dar cuenta que también aquí la comunidad guatemalteca tiene necesidades. El estar acá en Estados Unidos no quiere decir que automáticamente vamos a suplir todas las necesidades que tenemos, pero hay otros guatemaltecos que tal vez están peor de la situación económica y social en la que estamos nosotros. Entonces nos empezamos a involucrar en actividades comunitarias para poder ayudar a nuestros connacionales guatemaltecos que están acá en Estados Unidos y que todavía no han logrado alcanzar el sueño americano por el cual ellos decidieron venirse a este país. Entonces, al trabajar con la comunidad, nos damos cuenta también de los demás connacionales que todavía están en Guatemala y las necesidades que ellos tienen allá. Necesidades que hasta cierto punto
el gobierno debería de ser el responsable de poder darle esas garantías a nuestros connacionales allá en Guatemala. Y eso es lo que nos hace a nosotros empezar a involucrarnos con actividades comunitarias para poder por lo menos tener los derechos humanos del migrante y poder ayudarlos en las necesidades que el gobierno no ha suplido, ni en Guatemala, mucho menos acá en el exterior. Perfecto. Buenísimo. Y ahora quería preguntarle ahora a Ronaldo, usted que lleva ya varios años en Estados Unidos, obviamente, bueno, no sé si han visto, recién salió un documental en Netflix desgarrador, se llama, si no estoy mal, Immigration Nation. Muy duro sobre obviamente, el trato del gobierno estadounidense, particularmente bajo la administración de Trump, hacia los migrantes. El primer episodio, que es el único que he visto porque mi corazón no me da para ver más, es particularmente sobre migrantes centroamericanos, muchos guatemaltecos y hondureños. La pregunta es, ¿cómo ha visto usted evolucionar la política migratoria estadounidense? ¿Siempre ha sido así de dura? ¿Siempre ha habido un trato tan duro hacia el migrante? ¿O, digamos, se ha ido ablandando en perspectiva comparada, se ha ido reforzando? ¿Qué se percibe después de tanto tiempo de estar en Estados Unidos sobre cómo evoluciona la política migratoria? Sí, Jorge, bueno, en muchas ocasiones quería decirle primero, antes que todo, el emigrar para Estados Unidos es un reto grande del cual muchos tenemos la dicha de salir adelante, otras personas no lo logran, otras personas son regresadas a sus países de origen, Guatemala en este caso, pero es un reto grande que nos tenemos que afrontar aquí en Estados Unidos. Es diferente idioma el que tenemos que adoptar, diferentes culturas, diferentes leyes. Nos tenemos que acoplar al ritmo, a un ritmo de vida diferente del cual llevábamos en Guatemala. Para muchos el ritmo de vida es mejor, para otros es más duro y para otros pues muchas veces deciden no continuar en este país y regresarse a su país de origen. En los gobiernos que he pasado durante los 35 años que llevo viviendo en este país, he visto han habido diferencias de tratos a los migrantes. Han habido gobiernos que los han tratado de una forma diferente, más blanda, otras más duras. Me acuerdo que en el tiempo del gobierno de Ronald Reagan, él dio una amnistía a puerta cerrada a todos los migrantes, del cual si se acuerdan, o pues está en la historia, se llama la ley llamada Simpson-Robino. Esa ley favoreció a millones de migrantes aquí en Estados Unidos, la cual muchos pues se le agradecieron el gesto que tuvo este gobierno en el año 1984-85 aproximadamente. Y así han venido diferentes gobiernos, pero también tenemos que enfatizar y ser más, también, creo que tener más conscientes de que el problema en este caso no es la ley, no son las leyes de Estados Unidos también. En este caso son nuestros gobernantes, son los gobernantes de nuestros países. En Guatemala, en los últimos 20 años, 30 años, los gobernantes han venido quitándole oportunidades a la juventud, a los estudiantes, hombres y mujeres, quitándole oportunidades a la gente de avanzada edad, que ya no pueden conseguir un trabajo porque ya tienen 50 años, 55 años, del cual nosotros en este país pues tenemos la dicha y realmente no podemos, como digo, no podemos juzgar mucho al país, porque también nuestros gobernantes son culpables de los maltratos que los migrantes reciben en este país, porque realmente muchos vienen a trabajar de una forma honesta, y también quiero agregar que hay muchas personas que también vienen a trabajar de una forma deshonesta, lo cual pues nos pone en mal a todos, porque como dice el dicho, a todos, como es justos pagamos por pecadores. Y en eso pues ha enfurecido a muchos gobernantes de este país, muchos presidentes. En este caso pues estamos viviendo una nueva era en los años que lleva este gobierno. No puedo hablar mal ni bien, porque realmente pues tenemos que ser conscientes cada uno de nosotros. Tenemos que venir a adoptar las leyes que rigen en este país. Tenemos que acoplarnos
a las autoridades que gobiernan este país, sea quien sea, entre quien entre, sea quien sea el presidente actual o el que venga entrando, tenemos que, tenemos que continuar nosotros siendo buenas personas viviendo en otros países como migrantes, legales o ilegales, porque también podemos decir de que hay personas que no han tenido y no tienen la misma suerte aún de adoptar un estatus legal en este país, del cual pues nosotros como migrantes y yo como ciudadano americano de este país, pues desearía que muchas personas tuvieran las mismas oportunidades que nosotros como legales tenemos. Muchas gracias, Ronaldo. Telma, por favor, cuéntenos cómo ha sido su experiencia legal y personal para incorporarse a la comunidad estadounidense. Muchas gracias, Edgar. No sé si me ven porque yo perdí un poco la señal. Se ve clarísimo y se escucha. Se ve bien. Entonces, Ok, muchas gracias. Mi historia personal creo que es irrelevante. Para mí lo importante es que he conocido la historia de muchos migrantes guatemaltecos. Por razón del espacio de tiempo, no puedo entrar en mucho detalle, pero por ejemplo, está la historia de Boris Ochoa, un guatemalteco que llegó hace 30 años y abordó el famoso tren La Bestia y sufrió ese camino de dolor que muchos migrantes sufren. Y hoy es un gran empresario exitoso en Nueva York, en Nueva Jersey. Hace 3 días un jovencito de Cabricán, Quetzaltenango, me escribió diciéndome que había perdido el trabajo porque se incendió el restaurante donde él trabajaba en Nueva York. Inmediatamente me comuniqué con Boris y le dije, por favor, consígale trabajo. Y yo sé que Boris le va a conseguir ese trabajo. Conozco la historia de Ubaldo Sánchez, de Leti Barán, están los fines de semana repartiendo alimentos y ayudando a guatemaltecos, a salvadoreños, a hondureños. Conozco la historia de Freddy Muñoz, de Delmi Zuleta, grandes empresarios que también sufrieron ese camino de todos los migrantes y que ahora son de mucho éxito. Leti Dardón, que ayuda a mujeres guatemaltecas migrantes sobrevivientes de violencia, es servicio a la comunidad. Conozco la historia de Silvia Rodríguez recientemente. Ella acaba de ayudar a un niño guatemalteco. Ella llegó hace 38 años, en 1982, salió de Guatemala producto de la violencia de aquella época y logró instalarse y salir adelante aprovechando las oportunidades que este país sí brinda y que niega a Guatemala, como muy bien lo decía Ronaldo. Y Silvia Rodríguez, entonces, viviendo en New Jersey, forma parte de una organización que se dedica a ayudar a niños y niñas guatemaltecos. El niño entró con el primo y el primo se hizo pasar por papá del niño y como tenía 21 años, dijo una edad diferente del niño y le cambió el nombre. Pasaron 3, 6 meses y a él lo deportaron y el niño se quedó solo. Y lo llevaron a un refugio con un nombre que no le correspondía y con una edad que tampoco le correspondía. Entonces Silvia con su organización empezó la búsqueda de la familia en Guatemala. Finalmente localizó a la familia. Ellos no hablan el idioma español, únicamente hablan el dialecto de su lugar de origen y no sabían qué había pasado con su hijo. Ella logró entonces proporcionar el nombre del niño, su edad, su certificado de nacimiento y ya la semana entrante va de regreso con su familia a Guatemala. Yo lo que encuentro en estas historias de los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos es que son solidarios.
No importa si tienen organizaciones A, B o C enfocadas hacia diferentes actividades, lo importante es que tienen un común denominador, son solidarios con los guatemaltecos en Estados Unidos. A mí me han ayudado, he recibido mucha ayuda de los hermanos migrantes, pero también son solidarios con sus familias en Guatemala. Gracias, Edgar. Muchísimas gracias, Telma. Ahora, si quieren, hablamos un poquito más del COVID y sus efectos, obviamente, en la migración, particularmente para nosotros en Guatemala. Si quieren, tengamos un panorama general de cómo ha manejado Estados Unidos el COVID en general. Y para eso te pregunto a ti, Ronaldo, ¿cómo crees que Estados Unidos ha manejado la pandemia? Edgar, yo he visto personas hablar de diferentes tratos que se le han dado a los migrantes en este país en el caso de la pandemia COVID-19. Pero también he visto personas favorecidas en hospitales, en clínicas, donde han ido a recuperarse de este virus, donde han sido tratados muy bien, donde se han recuperado, otros pues no han tenido la misma suerte porque han perdido sus vidas. Yo perdí 2 amigos aquí, uno de Retauleu, Edgar, uno de Retauleu y otro de Quetzaltenango, uno de 48 años y el otro de 63 años. Personas que yo conocía por años, no tuvieron la dicha de decir, pues salimos adelante, pero fueron tratados en hospitales y otros en clínicas, donde el trato ha sido bueno. No voy a ir en contra de las personas que tal vez recibieron un trato malo o realmente no fueron tratados, quizás por su estatus migratorio, pero sí yo puedo decir y he sido testigo de que el país, no solo en crisis de COVID, Edgar, también en otras crisis, muchos migrantes hemos ido a los hospitales y a clínicas privadas donde hemos sido atendidos, no nos han negado la entrada, no nos han negado una cama en un hospital, no nos han negado un trato médico, no nos han negado un equipo médico que necesitamos en el momento. Han habido muchas personas de estatus migratorio irregular donde han venido a tener sus hijos a este país y los han atendido. Entonces, podríamos decir que en este caso, Estados Unidos ha hecho mucho por los migrantes en esta crisis de COVID-19. Considero que también, no como repito, Edgar, hay áreas donde no podría yo juzgar porque no vivo en esas áreas, pero en el área de aquí de Pensilvania, New Jersey, Nueva York, creo que se les ha dado el trato suficiente a las personas que han salido contagiados con este virus. Y de una u otra forma, también démosle las gracias al país, porque muchas veces no nos dan la espalda, de lo cual en nuestro país, si esto hubiera pasado, las personas llegan a un hospital donde no hay insumos, llegan a un centro médico, a un hospital temporario de los cuales ha creado este gobierno, no hay insumos. Las personas tienen miedo hasta de acercarse a esos hospitales porque saben que a morir se van a ir. Prefieren quedarse en su casa y morir en su casa y no morir en un hospital ahí, o quizás les pronostican que tienen el virus y quizás no, pero lo van a contraer ahí. Hemos tenido la pérdida de 30 y tantos o 40 médicos, de los cuales están atendiendo a personas con COVID-19, de los cuales muchos de estos médicos no han recibido un pago, un centavo de su salario por meses. Y eso pues es injusto. Entonces, si hablamos, creo, en este caso de Estados Unidos, creo que estamos en la gloria, porque nos abren las puertas con cualquier síntoma que tengamos. Fantástico, fantástico. Y bueno, Alfonso, ahora me dirijo a ti. Obviamente Ronaldo nos contaba de cómo el gobierno estadounidense ha tratado migrantes guatemaltecos en Estados Unidos, pero ¿cómo ha tratado el gobierno guatemalteco a los migrantes en Estados Unidos? ¿Han recibido algún tipo de ayuda? ¿Los consulados ofrecen algo? ¿Alguien está preocupado? ¿Alguien en Guatemala está preocupado por los migrantes en Estados Unidos? Uy, me temo que tienes el micrófono bloqueado. Sí, cero. Ninguno. Solo nuestros familiares, nuestros parientes son los únicos que están pendientes de nosotros.
Déjame contarte, Edgar, que lamentablemente esta pandemia del coronavirus vino a afectar negativamente al migrante guatemalteco. Primero, porque empezamos a perder horas de trabajo, empezaron a cortar horas de trabajo, empezaron a descansar a la gente, empezaron a despedir a varios migrantes que estaban trabajando y algunos pues hasta perdieron su trabajo. A raíz de eso, pues el guatemalteco empezó a buscárselas a cómo poder sobrevivir ante esa situación, y el gobierno de los Estados Unidos solamente ayudó económicamente a los ciudadanos estadounidenses, pero aquellos ciudadanos estadounidenses que estaban casados con algún inmigrante que no tuviera un estatus migratorio, quedó fuera de ese apoyo económico. También los migrantes quedamos fuera de ese apoyo económico. Solamente acá en la ciudad de Los Ángeles, el alcalde Eric Garcetti y el gobernador Gavin Newsom en California fueron los únicos que se han preocupado por poder ayudar al migrante sin importar su estatus migratorio. Pero el gobierno guatemalteco lo primero que hizo fue cerrar las sedes consulares a los guatemaltecos. En lugar de servir como centros de acopio, en lugar de servir como centros de comando para poder tener las estadísticas de los guatemaltecos que estaban siendo infectados por el COVID, ellos cerraron sus puertas al guatemalteco y no atendían más que solamente por teléfono, el cual nadie contestaba los teléfonos. Desde el mes de marzo, las sedes consulares estaban cerradas. Hasta hace poco, un par de semanas, empezaron a reabrir nuevamente a través de citas y solamente tienen personal limitado, cierta cantidad, y solamente la persona interesada para hacer sus trámites es la única que puede ingresar a la sede consular de los 17 centros consulares que hay acá en Estados Unidos. Solamente hubieron como 4 sedes consulares que empezaron a colectar comida para llevarle comida a los que estaban varados acá en Estados Unidos, que no son migrantes, sino eran turistas que se quedaron varados porque venían por un par de semanas a pasear, a visitar a sus familiares, y quedaron atrapados porque los aeropuertos y las fronteras de Estados Unidos se cerraron. Entonces ellos no pudieron regresar a Guatemala en el tiempo en el que debían de haber regresado. Eso les afectó porque ellos tuvieron que pagar una extensión para poder estar acá y no caer en un estatus migratorio irregular a la hora de vencérseles el permiso de estadía. Eso fueron como $275, $300 solo el pago de ese permiso. Aparte, los vuelos humanitarios que son cobrados por $400 el valor del pasaje, estás hablando de $375, más los $200 que les cobraron por hacerles el test del COVID. Estás hablando de $900 por cada guatemalteco que ellos han estado retornando a Guatemala, en sus famosos vuelos de rescate humanitarios, que ellos dicen que ellos los han conseguido para poder rescatar a los migrantes, y no son migrantes, son turistas que han estado varados acá, de los cuales no todos han regresado. También dijeron el gobierno de Guatemala que habían sacado una ley para ayudar a los migrantes que habían sido afectados por el coronavirus, los que habían fallecido sus familiares, y después dijeron que ya no, porque esa ley no permitía que retornaran a los migrantes que habían fallecido por COVID, de los cuales tenemos una estadística de más de 200 migrantes fallecidos en Estados Unidos, y ellos solamente han ayudado a 14 a los cuales les han dado una cantidad de $2,000, cuando la cremación acá en Estados Unidos cuesta $3,500 y los gastos funerarios oscilan entre $8,000 a $10,000. O sea, eso no es resolverle la situación. Alfonso, te tengo que cortar ahora para seguir un poco con las preguntas. Me disculpo mucho, pero
Elma, Tiempo. ahora que tenemos un panorama humanitario y político de la situación del migrante guatemalteco en Estados Unidos, ¿qué nos puedes decir de la situación de las remesas? Porque obviamente el COVID ha afectado la economía mundial, particularmente la estadounidense, se han sido azotadas vilmente y obviamente Guatemala es un país que depende mucho de las remesas. Entonces, ¿qué espera Guatemala frente a esta crisis de remesas si es que no se va a recuperar? Edgar, Guatemala ha dependido en los últimos años de las remesas de los migrantes, la primera fuente de ingreso a la economía nacional. Quiere decir que el país depende del trabajo de la comunidad migrante en Estados Unidos. Y si vemos los datos del Banco de Guatemala de este año 2020, vemos que en enero y febrero hubo más de 800 millones por cada mes de remesas, que en marzo empezó a bajar a 746 millones de dólares que fueron enviados en marzo. Y en abril, 690 millones de dólares en remesa. Esto encendió las alarmas en Guatemala. Y revisamos mayo, junio, empezó a subir, llegó a un poco más de 800, 900 millones de dólares al mes. Y con sorpresa hemos visto que en el mes de julio se llegó a una cifra de 1,078 millones de dólares en un mes. Es la cifra más alta en la historia de las remesas. Esto demuestra que las guatemaltecas y los guatemaltecos migrantes no cesan de trabajar y no cesan de ayudar. Primero llegó a Guatemala la ayuda de la comunidad migrante a través de sus remesas que los programas del gobierno. Es realmente de reconocer el esfuerzo de la comunidad migrante, y yo estimo que deberían de recibir atenciones de los gobiernos de Guatemala, porque históricamente únicamente han recibido indiferencia. Buenísimo, perfecto. Y aprovechando que estamos ahora discutiendo las finanzas del Estado guatemalteco, pues obviamente el gobierno, bueno, yo ahora no estoy en Guatemala, pero en Guatemala pues ha manejado la crisis pues de una manera muy específica, ¿cierto? Entonces la pregunta, Telma, es ¿cómo pondera usted la acción del gobierno frente al COVID adentro de Guatemala? Edgar, yo estimo que una ponderación debe ser objetiva. Y he venido siguiendo la ejecución del presupuesto desde hace varios meses en el marco de COVID-19, y tengo algunos ejemplos que compartir. El Ministerio de Desarrollo, que tiene asignados 7,519 millones de quetzales, únicamente ha ejecutado el 34%. Esto es muy lamentable. Ese 34% equivale a 2,556 millones. Quiere decir que han dejado de ejecutar 4,963 millones. El Ministerio de Desarrollo, que tiene los programas sociales, el bono familia, por ejemplo. Y encima hay que agregar que acabamos de leer un titular de uno de los diarios de mayor circulación del país, donde nos indica que la IVE, que es la Intendencia de Verificación Especial, está guiando investigaciones por denuncias de lavado de dinero y extorsión en torno al bono familia. Es lamentable que se dé este tipo de situaciones y que no haya ejecución si el pueblo lo necesita. Se ha endeudado al país y el Ministerio de Desarrollo no ejecuta. Vemos el Ministerio de Agricultura con 1,765 millones de quetzales, únicamente ha ejecutado el 25%.
que equivale a 441 millones, por lo que tiene pendientes 1.324 millones de quetzales que ejecutar. Tiene el dinero ahí y debería ya de haber ejecutado buena parte de esta asignación. El Ministerio de Agricultura tiene dentro de sus rubros la compra de bolsas de alimentos. En un país que tiene a estas alturas más del 30% de pobreza extrema, que la gente no tiene para comer, el Ministerio de Agricultura no ejecuta su presupuesto, que tiene también dentro de sus rubros adquirir productos e insumos agropecuarios para proporcionarle a los agricultores guatemaltecos para su subsidio, su alimentación, pero también para proveer de alimento a toda Guatemala. No ejecuta el Ministerio de Agricultura. Y si vamos al Ministerio de Salud, solo para poner 2 ejemplos, Ministerio de Salud para un programa de atención de desastres y calamidades tiene 1.659 millones asignados y ha ejecutado nada más el 17%, 280 millones, y tiene pendientes 1.377 millones de quetzales que no ejecuta. Y para infraestructura, sabemos las carencias que tiene Guatemala, especialmente por el saqueo que ha habido durante décadas. Hay una asignación de infraestructura para centros de salud, hospitales, de 56 millones de quetzales. Y la ejecución es 0. Ni un centavo han ejecutado. La pregunta es, ¿por qué no han ejecutado? ¿Qué está sucediendo? Si hay un estado de calamidad que presuntamente les confiere a los ministerios que he citado todas las facultades para adquirir sus compras de manera más rápida para atender a la población que está vulnerable a COVID-19, sumado a la pobreza generada por el saqueo de gobiernos, como he dicho, durante décadas. Y esta es la ampliación más grande al presupuesto en los últimos 50 años. O sea, es la ampliación al presupuesto más grande en la historia de Guatemala. Y no hay ejecución, no hay atención a las personas, especialmente las más vulnerables. Es lamentable que estos ministerios no puedan ejecutar. No sabremos después qué curso tomó el dinero, porque si no ejecutan en diciembre, a noviembre, finales de noviembre, sabemos que se va a un fondo común y el resto es historia. Pues muchas gracias por este análisis de la ejecución del presupuesto. Tanto Ronaldo como Alfonso, les tengo una pregunta sobre el futuro de la migración entre Guatemala y Estados Unidos, dada la continuidad de la pandemia que por lo pronto es de mucha incertidumbre. ¿Qué opinan más bien, cómo opinan que va a impactar la continuidad del COVID en la migración de Estados Unidos y Guatemala? A mi punto de vista, creo que va a ser una crisis mayor de inmigración a este país. Por lo dicho, como hemos hablado, en Guatemala no hay oportunidades. Ahorita estamos peor aún, 0 oportunidades. Muchas personas allá se están muriendo de hambre y van a tener que ver qué hacer, van a tener que emigrar de Guatemala. Por las leyes diferentes que hay ahorita en México, las nuevas normas que han tomado ellos sobre esta pandemia, creo que va a ser un poquito más difícil, pero sí no va a mermar la migración a Estados Unidos. Va a ser mayor que la que se ha venido viendo, porque muchas personas ya no pueden subsistir en Guatemala, no pueden tener un trabajo, no pueden tener nada digno, tienen familia que mantener, tienen gastos que afrontar, y la única solución que ellos ven, el único propósito que ellos tienen es emigrar, salir de Guatemala, la mira de ellos es llegar a los Estados Unidos. Muchas gracias. Y Alfonso, ¿un escenario más optimista tal vez o también
se ve mal cosa. Coincido con Ronaldo, puesto que si anteriormente la gente migraba por una mejor oportunidad, por salir adelante o por una mejor remuneración económica, ante esta pandemia, muchos de los connacionales han perdido sus propiedades. Si tuvieron algún familiar que estuvo infectado, ante la falta de insumos por parte de los centros hospitalarios, los centros médicos, y la sobrevaloración también de dichos insumos a los que estaban bajo tratamiento, que estuvieron infectados por COVID-19, pienso que ellos van a buscar emigrar hacia acá, los Estados Unidos, para poder recuperar un poco o una parte de ese dinero que ellos gastaron con un familiar. Lamentablemente, el gobierno de Guatemala no ha proveído esos insumos, esos medicamentos, mucho menos les ha pagado los salarios a los doctores, a los que están trabajando en la primera línea, al personal que labora en los centros médicos, para que sigan atendiendo a nuestros connacionales que están siendo infectados por este COVID-19 en Guatemala. Entonces, creemos que la migración va a aumentar, y va a aumentar mayormente, que como pasó con las famosas caravanas de migrantes que venían de centroamericanos hacia Estados Unidos. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí llega el tiempo de discusión entre nosotros, al menos. Yo me lo he disfrutado muchísimo. Y me parece ser, si no estoy mal, corríjanme los del equipo de Conéctate e Involúcrate, que ahora hay preguntas del público, ¿verdad? De comentarios en Facebook. Sí, Edgar, perdón, quisiera agregar algo pronto. Quisiera darles un mensaje a todas las personas migrantes aquí en Estados Unidos de estatus migratorio irregular, que no tengan miedo, que vayan a los hospitales. Ahí les van a dar la ayuda necesaria, que no se queden en sus casas, porque por el temor de no tener un estatus migratorio legal, que puedan ser deportados, que asistan si se sienten mal, si se sienten que tienen el virus o están contagiados, que vayan a un hospital, que busquen la ayuda y se las van a dar. Muchas gracias. Solo quiero agregarle algo a eso que dijo Ronaldo. También nosotros hemos estado siendo apoyados por la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del programa de telesalud, telemedicina. Ellos han estado atendiendo a migrantes guatemaltecos, no solamente en Estados Unidos, sino también en Canadá, en México, en Europa y también en Sudamérica. Han estado dándole apoyo y asistiendo por medio del WhatsApp a guatemaltecos que presenten síntomas de COVID. Ellos pueden comunicarse por medio de WhatsApp y ser atendidos gratuitamente. Es la única entidad que nos ha dado ahorita el apoyo al migrante guatemalteco en el exterior. Fantástico. Muchísimas gracias por la información. Jimena. Muchísimas gracias y gracias, Edgar, por esta discusión. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas de las personas que nos están. La primera pregunta es, ¿qué piensan ustedes sobre el acuerdo firmado llamado Tercer País Seguro por parte del gobierno anterior? Cualquiera de los tres puede responder esta pregunta. Yo considero que en mi respuesta y en mi forma de pensar y ver y analizar este tratado, fue más que un tratado personal, un tratado político, un tratado que se olvidaron de un pueblo que existe, tratado de velar por sus propios intereses. Fue un tratado entre el gobierno de Jimmy Morales, del cual quiso vender a Guatemala, y pensó él que vendiendo a Guatemala con Estados Unidos, él podría estar salvo de cualquier anomalías que se le encontraran al gobierno de él, dejando el poder. Pero considero de que yo creo que ya fue rechazada esa ley y ese tratado por una corte de Estados Unidos, y creo que hasta el momento no tiene validez. Pero sí creo de que fue más de utilidad personal y política.
Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es, ¿qué valor le dan al ejercicio del voto de los hermanos migrantes en el extranjero? Si quiere esta, la puede contestar Alfonso. Solo que, disculpe, tiene el micrófono apagado. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, gracias. Te agradezco el tiempo. Si los guatemaltecos por primera vez en la historia de la República de Guatemala pudimos ejercer el derecho al voto el año pasado, lamentablemente solamente el 2% asistió a las urnas electorales. Primero, por falta de información del Tribunal Supremo Electoral. Segundo, por falta de colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Tribunal Supremo Electoral para darle las garantías al guatemalteco que pudiera ejercer su derecho al voto, dándole solamente 4 sedes consulares para que ejercieran su derecho al voto a más de 3 millones de guatemaltecos que vivimos en el exterior. El guatemalteco ahora ya tiene voz y ya tiene voto y creemos que vamos a marcar un hito en las próximas elecciones del 2024, cuando los guatemaltecos asistamos a esas urnas electorales en las 17 sedes consulares que existen en el territorio estadounidense y que también se le informe al guatemalteco a la hora de realizar sus trámites personales como el DPI y pasaporte, que se empadronen inmediatamente a la hora de hacer esos sus trámites personales para poder tener una mayor cantidad de personas empadronadas y que el Tribunal Supremo Electoral venga con tiempo al exterior, no con un mes de anticipación, a querer dar las reglas del juego para que el guatemalteco pueda ejercer su derecho al voto. Pero sí, es un éxito, es una alegría para los guatemaltecos que tienen más de 30 años de poder votar en el exterior. Muchas gracias. Yo quiero opinar respecto de esa pregunta. Creo que estos espacios, especialmente que son impulsados por estudiantes universitarios jóvenes, nos permiten hablar con absoluta claridad y es válido que se sepa en Guatemala, especialmente por la juventud y bueno, por todos los guatemaltecos y guatemaltecas, que tenemos la presunción de que se manipuló por parte del gobierno de Jimmy Morales para que no votaran los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos, porque no se dio la información adecuada. Eso no fue casualidad. Ya sabemos cómo funcionó el Tribunal Supremo Electoral anterior, que se prestó a la alianza criminal. No dieron información, no habilitaron los servicios necesarios y prácticamente no permitieron que la comunidad migrante emitiera su voto. Me parece que esa verdad ya se conoce por parte de esa comunidad migrante y que no vamos a permitir que en las próximas elecciones nos suceda lo mismo. Vamos a votar los migrantes que estamos fuera de Guatemala, vamos a ejercer nuestro derecho universal de elegir y ser electos. Conocemos esos derechos y es indudable que el gobierno de Jimmy Morales y sus aliados tenían muchísima preocupación de que los migrantes votaran, porque acá no les pueden iniciar procesos falsos ni criminalizarlos, no les pueden negar el acceso a la información y entonces participarían sin lugar a dudas con toda libertad. Reitero, en el próximo proceso electoral y ojalá siempre la comunidad migrante debe ejercer su voto, porque así como sostiene la economía de Guatemala, también puede ayudar al pueblo a decidir quién es la persona adecuada para gobernarles y no seguir con ese juego de que nos ponen a elegir entre los dos de siempre para favorecer a los de siempre. Aprovechando su participación, hay una pregunta para usted
que dice, si usted fuera presidente de Guatemala en un futuro, lucharía por mejorar las condiciones migratorias de los guatemaltecos indocumentados. Lo hubiese hecho antes de ser migrante. Ahora que soy migrante, con mayor razón lo haría, porque conozco esa realidad, conozco ese sufrimiento, ese desprendimiento de el país amado. Por supuesto, todo el respaldo y todo el apoyo que debe tener la comunidad migrante, incluso los que están en condiciones de que ya obtuvieron su documentación, que tienen más de 30 años, 20 años, 10 años de estar acá. Hay que ayudar a la comunidad migrante, particularmente a quienes no están con sus documentos para vivir acá y a los que están en la frontera, a los que están viviendo de una manera infrahumana, esperando la oportunidad de ingresar a los Estados Unidos. Esos guatemaltecos y guatemaltecas merecen que cualquier gobierno les vea, les tienda la mano y les ayude no a ingresar a los Estados Unidos, a regresar a Guatemala, a regresar a su país, que es el obligado a darles oportunidades y que es el obligado a permitirles una vida en condiciones de dignidad. Gracias por la respuesta. Ahora esta pregunta para Ronaldo, que dice, de ser reelecto Trump, ¿consideraría que esto tendrá un mayor impacto en los migrantes y cómo? Es una pregunta fuerte. Yo creo de que en este caso la responsabilidad es de Guatemala, no del gobierno de Estados Unidos. La responsabilidad es de Guatemala de crear fuentes de trabajo, de que tengamos muchos que tenemos el deseo de regresar a Guatemala un día, el sueño de regresar a Guatemala un día, podamos decir qué hacemos en un país que no es el nuestro, cuando tenemos oportunidades en el de nosotros. Creo que en este caso la responsabilidad es del gobierno de Guatemala para prevenir y parar la inmigración de nuestros hermanos guatemaltecos y darles un mejor futuro a cada persona que quiera regresar. Hay personas aquí que tienen 5 años, 6 años y todavía tienen el sueño de regresar a Guatemala. Todavía no se acoplan a la cultura estadounidense. Todavía no se acoplan al idioma, no se acoplan a la forma de trabajar. Ellos tienen el deseo de regresar a Guatemala. Creo que no debería de afectar en nada quien sea presidente de Estados Unidos. No nos debería de afectar en ningún momento si tenemos un buen gobierno que nos brinde un mejor futuro, que cree fuentes de trabajo, que tenga mejores oportunidades en Guatemala. Guatemala tiene muchos recursos para salir adelante. Guatemala tiene mucha ayuda extranjera, mucha inversión, muchas compañías van a Guatemala a invertir, pero tenemos gobiernos desafortunadamente o tristemente, gobiernos de los cuales se enfocan en personalizar las economías de Guatemala, los ingresos de Guatemala, las ayudas que el país recibe. Se han hecho millonarios todos los gobiernos y no podemos culpar a otro. En este caso a Estados Unidos, no lo podemos culpar de que el gobierno aquí va a tener un impacto diferente en los migrantes o va a tener un impacto mejor o peor o más drástico o más blando, porque realmente nosotros aquí como migrantes estamos en un país que no es el nuestro, un país prestado. Muchas gracias. Y ahora tal vez los tres pueden mencionar algo de un mensaje de motivar a los migrantes guatemaltecos que puedan ver este foro en un futuro, si no lo están viendo ahora, que estén con la duda de qué va a pasar con ellos o qué es lo que va a acontecer con sus vidas, si pudieran dedicarles unos minutos cortos, un mensaje corto para ellos. Para mí, perdón, cojo la palabra. Para mí mi mayor mensaje que sería es que luchemos los migrantes, que nos unamos los migrantes y le exijamos a nuestros gobernantes en Guatemala
que la ayuda y la mejor ayuda que podemos obtener o pueden obtener muchos migrantes de estatus migratorio irregular es que estos gobernantes vengan aquí a Estados Unidos a tocar la puerta por un estatus migratorio como lo han hecho países como Honduras, como El Salvador. Entonces creo de que eso no lo hemos visto en décadas y nunca ha pasado. Si volvemos al caso de la firma del país seguro, esa hubiera sido el primer pedido que Guatemala hubiera hecho. Accedemos a ser un tercer país seguro, pero queremos un estatus migratorio para nuestros migrantes guatemaltecos residentes que viven en Estados Unidos. Muchas gracias. Sí, un mensaje para los compañeros migrantes que están acá en Estados Unidos es que seamos positivos, que no estamos solos. Hay organizaciones en cada uno de los estados de acá de la Unión Americana que estamos trabajando para apoyar a los migrantes, así como también hemos estado apoyando a los guatemaltecos enviando donaciones de mascarillas, guantes y equipos de protección a algunos hospitales y centros de atención en Guatemala para que puedan protegerse con el coronavirus. Que tomen las medidas preventivas del caso, que anden su tapabocas, que se laven las manos, que mantengan el distanciamiento social para salir ante esta pandemia, pero sobre todo que empecemos desde ya a tomar conciencia, a tener un voto pensante, congruente y que participemos activamente en las próximas elecciones de Guatemala del 2024 para poder llevar al poder a una persona que sea idónea en el cargo y que tenga ese sentimiento humano de poder apoyar al migrante guatemalteco, ya que nosotros somos los que sostenemos al país aportando con más del 16% del Producto Interno Bruto en Guatemala, enviando las remesas hacia nuestros familiares, y si no fuera por nuestras remesas, el país ya hubiera colapsado. Seamos proactivos y sobre todo que nos unamos y que trabajemos en conjunto, dejando por un lado nuestras diferencias y nuestros intereses personales y que tengamos un objetivo común, que es el bienestar de la comunidad migrante guatemalteca. Muchas gracias. Ahora, licenciada Aldana, su turno. Muchas gracias. Mi mensaje para la comunidad migrante guatemalteca en Estados Unidos es que le pidan siempre a Dios su bendición y que tengan la certeza de que hay que tener fe, porque Dios no nos abandona. Pero mi mensaje realmente es para el gobierno guatemalteco, que reconozca el gobierno que hay una deuda histórica con la comunidad migrante en los Estados Unidos. Es una deuda histórica porque, primero, víctimas al salir de Guatemala obligados por los diferentes gobiernos que han habido en el país, porque no han generado las oportunidades para que las guatemaltecas y los guatemaltecos migrantes se quedaran en el país y tuvieran acceso a los servicios básicos. Hay una deuda histórica porque hay dolor en la comunidad migrante. Yo insisto, es doloroso dejar al país y pensar que quizá nunca se va a volver. Esa deuda es moral, es histórica de los gobiernos hacia la comunidad migrante. Muchísimas gracias. Y ahora, para ir concluyendo, en Guatemala la figura de Telma Aldana es controversial y genera muchas dudas respecto a la situación jurídica. Entonces está la duda de si usted va a tomar alguna acción legal para poder resolverla y volver a Guatemala, o cuál es el siguiente paso para Telma Aldana. Yo estoy actualmente en los Estados Unidos. Gracias a Dios obtuve de una manera rápida un asilo político. Indudablemente la autoridad migratoria
conoce la realidad guatemalteca, está sabida del trabajo que yo desarrollé como fiscal general de la República, que soy víctima de persecución, que he sido criminalizada y amenazada de muerte. Tengo entonces el estatus de asilada política en los Estados Unidos y puedo ejercer todos mis derechos. Guatemala estará pendiente. Mi mayor deseo es regresar y lo voy a hacer en el momento oportuno. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a las personas que nos están viendo o que van a ver el foro después. También queremos agradecerle a Edgar, que fue el moderador de hoy. Sabemos que no está en Guatemala y está estudiando su maestría, pero muchísimas gracias por tomarse el tiempo de moderar esta discusión. No, con mucho gusto. El honor es mío. Y también muchas gracias por el espacio a Ronaldo, a Alfonso y a Telma Aldana. Gracias por compartir sus opiniones con nosotros y con el resto de guatemaltecos. A ustedes por la invitación. Ustedes por la invitación y esperamos poder volver a tener otra comunicación de esta forma para llevarles un mejor mensaje cada vez que podamos a nuestros compatriotas guatemaltecos. Muchas gracias. Y felicidades. Muchísimas gracias. Entonces, damos por terminado el foro de hoy. Muchísimas gracias y estén pendientes de las redes sociales de Conectados con Guate e involúcrate para los foros de las siguientes semanas. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche.